continuamos con el tema que comenzamos la semana pasada sobre el diablo, los demonios, Lucifer, a Satán, la serpiente y todos estos términos que, como decíamos anteriormente, los conceptos están mezclados y a veces no entendemos. Cuando leemos la escritura pensamos que todo habla de lo mismo y no necesariamente. Muchos y en su gran mayoría de los textos que tenemos en la escritura, especialmente en lo que se llama el Nuevo Testamento, que en hebreo se llama el Brit Hadashah, la mayoría de esos textos está refiriéndose al hombre, a la condición caída de pecado del hombre o de la mente carnal, que es la inclinación al mal, que el judío le llama el Yeser Hara. El Yeser Hara es la inclinación que tenemos natural del mal, de cometer pecados, de desobedecer lo que dice la palabra de Dios, cómo debemos conducirnos. Cada vez que nos enojamos, cada vez que no perdonamos, cada vez que maltratamos a nuestro prójimo, la palabra nos enseña que nos convertimos en enemigos de Dios y nos convertimos en homicidas, porque dice la escritura claramente que aquel que no ama a su hermano o maltrata a su hermano es un homicida. Por tanto, la mayoría de los textos bíblicos que vemos en el Nuevo Testamento están hablando de nuestra condición caída o nuestra condición de rebeldía o nuestra condición de desobediencia. Entonces, viendo eso, usamos también un ejemplo la semana pasada cuando Pedro se convierte en Satán, cuando Yeshua le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. ¿A quién le estaba hablando? ¿A un ser que apareció de momento en la escena? No, le estaba hablando al mismo Pedro, porque estaba hablando no de una mente espiritual, sino de una mente carnal con motivos egoístas y no buscando la voluntad perfecta de Dios para el Mesías que tenía al frente. Entonces él estaba sirviéndole de tropiezo al Mesías usando los poderes de las emociones. Que una de las cosas más tremendas que tenemos los seres humanos es emociones descontroladas, no traídas a los pies de Jesucristo. Cada vez que la emoción controla nuestra vida, estamos convirtiéndonos en un Satán o en un demonio para otro. Se supone que nuestras emociones sean controladas por el espíritu que habita en nosotros. No al revés, no que las emociones nos controlen a nosotros. Nosotros tenemos que controlar las emociones, porque las emociones no son pecados, las emociones son buenas. Es muy lindo, ¿verdad? Sentirse emocionado y tener emociones. El problema es cuando esas emociones controlan completamente nuestro carácter y nuestra personalidad. Basado en eso, vamos entonces a mirar lo que habla, lo que continúa aquí con el manual y vamos a ver la parte aquí donde nos habíamos quedado hablando de Lucifer. Este es otro nombre, otro personaje que vemos en las escrituras y cuando lo hemos leído inmediatamente dice que Luzbel o Lucifer es también otro nombre para Satanás. Vuelven de nuevo a caer en el error, o yo también caí muchas veces en ese error de pensar que Lucifer también es otro nombre para Satanás. Así que vamos a ver quién es realmente Lucifer. De acuerdo a lo que tenemos aquí en este manual que fue sacado de la escritura, dice que el nombre Lucifer viene del nombre Luzbel, que significa portador de luz o porta antorcha. Luzbel significa uno que lleva la luz, uno que lleva la antorcha. Bíblicamente hablando, ¿quién llevaba la luz? ¿Quién traía la luz de Dios a este mundo? Adán. Adán es quien lleva ese título. Adán es Luzbel. Él era el portador de Dios, el portador de la luz de Dios en el mundo. Con el tiempo y luego del pecado, el nombre fue cambiado de Luzbel a Lucifer y este nombre no tiene nada que ver con el nombre de Satanás. Hay otro nombre también que se le menciona en la escritura, que es el nombre Belcebú o príncipe de los demonios. Ustedes recuerdan que muchas veces, no muchas veces, pero en varias ocasiones, los mismos fariseos, los líderes religiosos de Israel, le dijeron a Yeshua que por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, era que él echaba fuera a los demonios. ¿Se acuerdan? Vamos a entrar un poquito en eso. Y vamos a descubrir que Belcebú era el nombre de un dios filisteo pagano que también se le conocía con el nombre de Baal. Ahora,
cuando los fariseos le dijeron a Yeshua, tú echas los demonios por causa de Belcebú, el príncipe de los demonios, lo que le estaban diciendo a Yeshua era que él era un idólatra, porque Belcebú, como ya dimos, el nombre de Baal también lo llamaban los filisteos Baal. El adorar demonios o estar lleno de demonios o catalogar a una persona como endemoniada o que hace las cosas con el poder de los demonios es otra manera judía de explicar que la persona es un idólatra. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos no podían entender, de acuerdo a la escritura, cómo es posible que una persona que coge un pedazo de piedra, la talla y forma un muñeco o una imagen, luego que él mismo la crea, la pone en un pedestal y se inclina y la adora. Entonces, eso para ellos es una locura. Es una locura y eso también ellos le llaman a eso idolatría. ¿Cómo es posible que un ser humano se someta y ponga como Dios una figura que ellos mismos crearon de un pedazo de piedra o de un pedazo de madera o de un pedazo de metal? Eso para ellos era completamente ilógico y era una locura. Ahora vamos a seguir leyendo aquí a ver qué es lo que dice. Este título solo ocurre una sola vez en toda la Torá y no justifica la exagerada importancia que se le otorga. En realidad, pocas versiones de la Biblia cristiana utilizan la palabra Lucifer. La mayoría, como por ejemplo la Biblia de Jerusalén y las versiones Reina Valera y también la de Dios habla hoy, usan la palabra lucero, la cual es efectivamente la traducción correcta del vocablo hebreo original. O sea que Luzbel, la palabra más correcta traducida es lucero. A primera vista, lo que se dice de Lucifer o de lucero parece estar perfectamente de acuerdo con lo que algunos afirman acerca de Satanás. Por ejemplo, Isaías 14, verso 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Vamos a desglosar esta porción bíblica porque esta es una de las porciones bíblicas que más utilizan para decir que así fue como se formó Satanás o Lucifer o todos estos personajes que atribuimos al diablo. No hay absolutamente nada en este relato que identifique a Lucero como ser un ángel caído. Primero que nada, no hay ningún sitio ahí que diga que él era un ángel caído. Por el contrario, al investigar acerca de quién está hablando aquí el profeta, encontramos la respuesta en la misma porción bíblica, en el verso 4, que dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Otros versículos confirman que esto es simplemente una profecía que describe en lenguaje simbólico el derrocamiento del rey de Babilonia. Por ejemplo, leemos que él se enseñoreaba de las naciones con ira y que debilitaba a las naciones, que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, y que al final sería deshonrado en su muerte al rehusarse los ritos funerales. Concluimos entonces que en Isaías 14 no hay el menor vestigio de evidencia que corrobore la existencia de un monstruo sobrenatural. Ok, ¿se acuerdan cuando estudiamos los 4 niveles de entendimiento? El Peshat, el Remes, el Drash y el Sod. Que el Sod es donde ya hablamos de los misterios en la Biblia. Ok, si tú lo miras en el Peshat, que es la historia tal como es, esto que te leí es exactamente como te lo leí. Está hablando del rey de Babilonia y lo que pasó. Y sabemos que este rey, la forma que murió fue trágica, fue terrible. No tuvo ni honor siquiera en su sepultura. Entonces, eso es en el nivel básico de entendimiento. Si lo vamos a llevar al símbolo o lo vamos a llevar a lo que esto representa, el único personaje que se asemejaría un poquito a lo que sucedió aquí fue Adán, porque Adán fue el que fue creado en el Edén y Adán fue el que subió a las alturas en el sentido que fue el mejor ser creado de toda la creación. Dios le dio a Adán, le dio que
el gobierno de la tierra. Le dijo que sojuzgara la tierra y que la regiera, o sea, que fuera el gobernante prácticamente de toda la tierra y de todo lo creado. Le entregó los 7 reinos naturales de la tierra. Entonces, si vamos a ver el personaje que me se acerca aquí, si vamos en la manera simbólica o el símbolo que hay detrás de esta escritura, entonces estamos hablando de Adán. No hay tampoco vestigio aquí alguno de un ser de maldad con 2 cuernos así, que tiene un rabo, que se le puede aplicar ese texto bíblico. En Isaías 54, 15 al 17 leemos lo siguiente. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mi apoyo. El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca la herramienta para su obra. También yo he creado al destructor para que destruya. Entonces aquí está hablando del mismo personaje que hablamos en Job, que se le llama Hasatán, el Satán. El Satán, y sabiendo que Satán lo que significa es adversario, se refiere a ese ángel destructor que es el que ejerce los juicios de siembra y cosecha en la humanidad. No es enemigo de Dios, es enemigo del pecado y de la desobediencia en el hombre. Viene a ejercer juicio. Cuando David pecó, que le dijo el profeta, ¿quién tú quieres que te juzgue? ¿Quieres que te juzgue el pueblo? ¿Quieres que sea mi ángel? Se refería a Hasatán, porque David dijo, no, ese no, porque ese es el que ejecuta destrucción y juicio, y el pueblo menos, porque el pueblo no perdona nunca, o sea que la gente no perdona los errores que cometemos, siempre te los van a estar recordando. Ahora él le dijo, no, que sea Dios el que me juzgue. Por tanto, él mismo se echó la sentencia y sabemos que aunque el hijo de David murió, Dios le perdonó la vida a David y le mantuvo su reino, no le quitó su reino. O sea que Dios mostró misericordia hacia David. Pobre de él. Y ahí vuelvo de nuevo en este capítulo y se dice lo mismo que le estoy explicando, que hay un personaje en la creencia hebrea que llaman a Satán. Esta porción bíblica en Isaías 54 da a entender que se trata de este personaje. De acuerdo con ello, este personaje es el responsable de ejercer los juicios de Dios en la tierra. No solo ejerce juicios, sino que también es un destructor. Los hebreos lo describen como el ángel de destrucción. Puede que haya sido este mismo personaje el que trajo el último juicio en Egipto o la muerte de los primogénitos. Había otro personaje que fue el que mencioné ahorita, que le llaman Belcebú, que es otro ser de maldad que lo llaman los judíos príncipe de los demonios o Belcebú. Vamos a mirar algunos textos que tienen que ver con Belcebú para verlos más de cerca, aunque ya les expliqué un poquito por encima que se trata mayormente de idolatría. Lucas 11:15 dice, y algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ante esta acusación, Yeshua les responde, Lucas 11:18. Y si también Satanás, miren una cosa bien interesante aquí. Los judíos dijeron la palabra Belcebú, pero cuando Yeshua contesta, no dice, y si también por Belcebú, no dijo Belcebú, sino que dijo, y si también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Notan la diferencia? ¿Cómo le contesta Yeshua? ¿Por qué? Porque para el tiempo de Yeshua, el adjetivo Satanás, que significa adversario, era lo mismo que decir Belcebú, que era un dios Baal. Era el nombre que le daban los filisteos, los judíos le llamaban Belcebú, pero los filisteos le llamaban Baal. Y eso tiene que ver con idolatría. Por eso es que en otras palabras, lo que estaban acusando a Yeshua era de ser un idólatra. Vamos a mirar aquí algunas referencias. En la concordancia, cuando tú tienes una concordancia hebreo y griego, tú vas a tener, cuando tú buscas en el Nuevo Testamento un texto, tú buscas en la sección del diccionario que es para traducciones griegas, y si estás en el Antiguo Testamento, siempre vas a buscar en la sección de traducciones hebreas. Entonces, por eso siempre tienen la G al frente. La G significa que estamos mirando en el diccionario griego. Si tuviera una H al frente, como es el caso que está aquí, quiere decir que estamos buscando una
una información en el diccionario hebreo, por eso tiene la H, y estamos buscando un texto del Antiguo Testamento. Por eso es que hay diferentes letras, la H y la G. Ok, en este caso, como estamos en el Nuevo Testamento, buscamos en el griego, y en el griego viene siendo el G954, que se pronuncia Beelzebul. La definición es de origen caldeo por la parodia sobre el H1176, que también significa estiércol de Dios, Beelzebú, un nombre que también se le daba a lo que se llama Satanás y también se le llama Beelzebú. Todas esas son los nombres o definiciones del mismo concepto. En la concordancia hebrea, en la H1176, está el nombre también escrito, porque los filisteos adoraban a este dios Baal. Este dios Baal, creo que tengo una foto, denme un segundito y se la enseño enseguidita, la tengo por aquí. Miren qué cosa fea. Ese es Baal. ¿Ves? No, ¿Y qué tienen los brazos? Un baby. Un baby. ¿Qué estamos viviendo hoy día lo mismo. con los niños? Mm, ¿Qué están haciendo con los niños? Abortando. Abortándolos y sacrificándolos, porque están haciendo sacrificios de niños. Y sí. la sangre, muchos rituales satanistas se beben la sangre de los niños. O sea, que estamos viviendo nuevamente el tiempo de cuando del dios Baal. Entonces el dios Baal está nuevamente actuando en la mente de la gente. Ok, y ya mismo vamos también a hablar de eso un poquitito más. Solamente estoy dando definiciones por ahora. Ok, muchas de las definiciones de Baal eran mosca, Balcebú, una deidad especial de los ecronios y de los filisteos también, que le llamaban así, Balcebú. Y otros le llamaban simplemente Baal. En el 1168 del diccionario hebreo, significa en griego, si lo traes al griego, Baal, el mismo que vemos en este otro numerito aquí. También dice Baal, una deidad fenicia, o sea que los fenicios también lo adoraban. En plural se dice Baales, en griego se dice Seb, y de ahí sale la palabra Belzebú, que es de una raíz que ya casi no se usa. Otra definición era mosca, y también significa volar. Todas son las definiciones de lo que Baal o Balcebú o Belcebú significa. Ok, ahora vamos a concluir con esto. El nombre Belcebú lo que simplemente significa o representa es a un dios o ídolo de los ecronios y los filisteos, a quien también le llamaban Baal. En otras palabras, a Yeshua lo estaban acusando de idólatra. Le decían que echaba demonios en nombre de Baal. Puedes ver con esto también que si Belcebú era el príncipe de los demonios, siendo él Baal una deidad pagana, entonces los demonios de los que era príncipe eran simplemente ídolos o gente idólatra. Confirmamos aquí que en muchas de las ocasiones que leemos en el Nuevo Testamento la palabra demonio realmente se debió haber traducido como ídolos o idolatría. La gente era libre de su paganismo por causa de la palabra de Dios. Su palabra siempre nos liberta. Observa que en la conversación de Yeshua con los fariseos, en Lucas 11:18, Yeshua intercambia el nombre de Satanás, ya se lo expliqué, por el de Belcebú. O sea que Belcebú y Satanás eran reconocidos como el mismo personaje. Entonces concluimos nuevamente que simplemente es el dios de las moscas, o lo que está hablando es de paganismo. Debido a la falta de comprensión de la escritura, hemos creado dogmas sobre la existencia de un diablo Satanás que es príncipe de los demonios, pero el reino del diablo no puede estar organizado. Acuérdense, yo se lo dije la semana pasada, ellos no pueden someterse ni ellos mismos. Entonces, porque el reino de los cielos consiste en obediencia y sometimiento. Ninguno de ellos se somete, ninguno de ellos obedece, ninguno de ellos dos se van a unir, porque ellos son desunidos y lo único que crean es destrucción. Si vamos a hablar de esos seres que la gente conoce como demonios y como Satanás, vamos a ver también cuando la Biblia le llama querubín grande. Lo han leído en la escritura, ¿verdad? Fíjate, antes que tú continúes Sí. eso de los del querubín, siempre se ha asociado con el mundo primeramente en el reino
de esto que estamos hablando, o la atmósfera, no hay orden. Y tú dijiste que no se someten. Ujú. Pues podríamos mencionar muchas cosas por qué no se someten. Y hay algo bien importante y es que cuando ellos tienen un fin, por ejemplo, ¿te acuerdas que Jesús dijo, Satanás, si se divide, que yo sé que no se va a dividir a sí mismo, pero si se divide a sí mismo, su reino no permanece, Ujú. ¿entiendes? Ahora, si lo estamos analizando con la mentalidad cristiana, pues decimos, bueno, tiene sentido, pero ya ustedes han visto que Satanás no es lo que se nos ha enseñado. Entonces, ¿qué pasa? Que en los casos, la mayoría de los casos que Jesús echó fuera demonios, se notaban que eran agresivos y siempre había la conexión de la maldición y siempre había el elemento sorpresa que atacan sin aviso y estudiando los evangelios te va a dar cuenta lo que yo siempre he dicho, que Jesús no los seguía, ellos les salían al encuentro. ¿Por qué les salían al encuentro? Porque a ellos les gusta habitar en la atmósfera, en lugares que hay desorden, está sucio y lugares que apestan, mal olor. Entonces, les gusta habitar en esos lugares porque ahí es donde ellos pertenecen. Es lo opuesto del orden, la limpieza. Bueno, lo que yo estaba usando de ejemplo era que si vamos a creer en los demonios así como la gente lo ha creído hasta ahora, ese sería el caso. Pero realmente, como dije al principio, hermanos, miren, vamos a tener algo claro. Y es que no me quería adelantar porque más ahorita vamos a entrar en eso, explicarlo. Es que yo estoy mirando solamente ahora los diferentes títulos que se le ha dado a Satanás, a los demonios, y cómo realmente la escritura muestra que no es lo que se nos ha enseñado, para cuando llegáramos a la conclusión, entendiéramos realmente con lo que estamos lidiando. Pero me voy a adelantar un poquito. Realmente hay sí seres espirituales de maldad en tinieblas que son formados de dos maneras. Ya yo les leí la semana pasada que muchos de ellos está probado, y aquí tengo la hoja donde se lo leí la semana pasada, que dice que cuando los hijos de los hombres se acercaron a las hijas cuando los hijos de Dios se acercaron a las hijas de los hombres y le parieron hijos, las mujeres, esos hijos que nacieron eran gigantes. Y esos gigantes eran híbridos porque tenían mezcla de DNA de ángeles con DNA de humanos. Porque dice la escritura que nosotros fuimos creados un poquito menor que los ángeles, pero ellos también tienen su DNA, ellos son seres creados por Dios y tienen una estructura. Es verdad que son a un nivel un poco más alto, habitan en otra dimensión, pero son parecidos a los humanos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estos gigantes nacieron y crecieron, ellos estaban acabando con la humanidad. Estaban comiendo casi todos los animales que Dios había creado y ya estaban comenzando a comerse a los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos seres mueren, son seres híbridos. Ni son ángeles, ni son humanos. Entonces, dice la escritura que los ángeles que pecaron fueron guardados hasta el día del juicio. Esos no están por ahí dando vuelta. Esos están guardados hasta el día del juicio. Los hijos de esa mezcla que fueron híbridos son los que al morir, esos gigantes al morir, el espíritu o el alma de esos gigantes no puede regresar a Dios. Ellos están habitando en prisiones de oscuridad o están habitando en ambientes de oscuridad. Y ellos son los causantes de que ellos son los que atacan, pueden venir a atacar al hombre o pueden atacar, tratar de posesionar las personas y eso. Pero lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan es que la mayoría de las escrituras que le hemos asignado a esos seres de maldad, realmente la escritura está hablando de nosotros. ¿Ven la diferencia? De que ellos son reales, sí, porque Yeshua a muchas personas que estaban endemoniadas por esos espíritus que los poseían,
Jesucristo los hizo libres, como el endemoniado Gadareno y ciertas otras personalidades que vemos en el Nuevo Testamento, que Yeshua los hizo libres. Pero no era todo Israel que estaba endemoniado, ni son toda la humanidad que está endemoniada, ¿verdad que no? Entonces, si no es toda la humanidad la que está endemoniada, ¿a quiénes les está hablando la Escritura cuando los llama diablos y los llama Satanás y los llama Belcebú y los llama a las personas que están viviendo en pecado? A las personas que son idólatras, a las personas que no se someten a la ley de Dios, no quieren obedecer la palabra del Señor y viven una vida carnal, controlada por sus emociones, y lo único que desean es hacer daño, no aman al prójimo, que la Biblia le llama homicida, al que no ama a su prójimo, y son personas malas, malvadas de corazón. Pero eso no es porque tienen un espíritu necesariamente, que son malvadas de corazón. Y esas personas que tienen ese instinto de maldad en ellos, porque se han desarrollado más en la maldad que en la bondad o el bien de Dios, pues esas son las personas con las que la palabra de Dios los confronta y los llama adversarios. Son adversarios de la humanidad y adversarios de Dios. ¿Me van comprendiendo? Pero de que sí hay seres que habitan en lugares de oscuridad, porque Yeshua lo dijo, y dijo que cuando una persona es liberada, esos espíritus salen y van a sitios áridos y secos y buscando dónde habitar, porque se desesperan al no tener un cuerpo donde habitar, regresan muchas veces a la casa de donde fueron sacados, y si la condición de la persona es igual o peor que como estaba, ellos van y buscan otros peores que él. Eso es una realidad bíblica que no la podemos quitar. Pero no es que todo el mundo está posesionado de demonios. La mayoría de las personas es que viven una vida carnal. Hasta ahí vamos bien. La segunda manera en que se crean demonios son por los conjuros y las maldiciones de nuestra propia boca. Porque Yeshua dijo, no es lo que entra el hombre lo que contamina el hombre, sino lo que sale del hombre, lo que sale de nuestra boca. Cuando una persona profiere palabras de maldición sobre otra, o cuando una persona le desea el mal a otro, cuando una persona envidia a otro, cuando una persona profiere confesiones, que de hecho eso es todo lo que tiene que ver con santería, espiritismo, son personas que conjuran, hacen conjuros, y la palabra tiene mucho poder. La gente no tiene idea el poder que Dios le dio a los seres humanos, a nosotros. Nosotros los humanos, los que somos imagen y semejanza de Dios, se nos ha dado un poder increíble, pero no lo sabemos, no lo conocemos. Entonces, por eso, como decía la semana pasada, nos mantenemos en ignorancia, y otros seres de maldad que sí conocen la verdad nos dominan y nos controlan. Pero ellos mismos no pueden hacer nada a menos que nosotros mismos le demos autoridad. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra boca. Por ejemplo, a veces tú te empiezas un dolor de cabeza y te sientes la garganta o un poquito de fiebre. ¿Y qué es lo primero que sale de tu boca? Tengo esto. Yo creo que me estoy enfermando. O sea, creer es tener fe. Entonces, yo tengo fe de que, o sea, al tú confesar, yo creo que me estoy enfermando, punto, ya te enfermaste. ¿Por qué? Porque tú le diste autoridad a esa enfermedad de posesionar tu cuerpo con tu confesión. Amén. Con nuestra palabra. Entonces, con nuestra palabra nos enfermamos, con nuestra palabra enfermamos a otros, con nuestras palabras destruimos el futuro de otros, porque a veces una persona viene buscando un consejo y dice, mira, yo he sentido en mi corazón hacer esto. ¡Ay, no, muchacha, no hagas eso! Y nosotros mismos destruimos el futuro de una persona con nuestras palabras. Es un poder increíble que tiene la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. ¿Por qué ustedes creen que los demás no hablan? Los animales no hablan ni nadie más, los humanos nada más, porque tenemos imagen y semejanza de Dios, y de nosotros sale poder con nuestras palabras. Que ese es el tema que iba más adelante, pero como Wilfredo hizo el comentario, yo quería que estuvieran claros en eso. No quería llegar ahí hasta que ustedes entendieran que la Escritura en su mayoría está hablando de la condición de pecado del ser humano, y cómo esa condición, los griegos cuando tradujeron el Nuevo Testamento, atribuyeron esos poderes a esos espíritus de maldad para mantenernos a nosotros en ignorancia. ¿Se acuerdan que yo les expliqué eso la semana pasada? ¿Se acuerdan, Jaciel?
que estábamos hablando la semana pasada, cómo nosotros al estar en ignorancia, esas otras fuerzas toman ventaja de nosotros. ¿Me entienden? ¿Sabes qué? Ellos nos tienen pánico, porque esos espíritus de maldad saben el poder que hay en la raza humana. Entonces, nos Aleluya. tienen pánico. Amén. Pero como nosotros, la gente está en ignorancia, ellos nos ponen un poquito de miedo y nosotros cedemos a ellos nuestra autoridad con lo que hablamos, con lo que confesamos, con lo que decimos, con lo que declaramos. Eso se hace una realidad. Eso es cierto. Mira, yo estaba pensando que cómo la gente corre a consultar con la pitonisa, dependiendo de lo que ella y que ve en la bola de cristal. Ella no ve nada, pero engaña a la gente, ¿verdad? Y no solamente eso, cómo conjuran y profieren cosas y el daño que hacen. Y sin embargo, nosotros los redimidos no declaramos, no confesamos, no usamos la palabra, que es un arma poderosa para beneficio nuestro y también para causar daño en el reino caído del enemigo. Y cuando tú te pones a pensar eso, decimos, ¿por qué? ¿Por qué razón es así? No hemos descubierto todavía el poder que hay en lo que decimos, en lo que hablamos. ¿De dónde que sale? ¿De dónde que sale todo, como dice la Escritura? El adulterio, la fornicación. Todo sale del hombre. Sale del interior. Entonces esto da fe y da fuerza a lo que hemos venido diciendo, que es un producto de la mente carnal. Yo no quiero decir la palabra fruto, pero es las obras. Y eso quiero que lo entiendan todos, que es bien importante. Según la gente maldicen y se crean esos espíritus, o la atmósfera se contamina y viene como adversario hacia ti, pues vamos a hablar la palabra, declararla. Y por aquí, en mi casa últimamente hemos estado usando la palabra declarar, confesar, profetizar. Profetizar, o todos estos ejercicios, en vez de estar orando constantemente por lo mismo, no, vamos a declararlo, vamos a citando la palabra de Dios, a ver qué resultado hay. Y va a haber los resultados. Exactamente. Miren, hay muchos tipos de oración, ¿verdad que sí? Aunque estamos saliendo en un poquito del tema, pero es importante y qué bueno que lo trajiste, Wilfredo. Miren, avanzaríamos muchísimo si nosotros entendiéramos este principio. Hay varios tipos de formas de orar. Orar no es una sola, hay muchas diferentes maneras de orar. Está la oración de intimidad personal, donde tú simplemente meditas en su palabra y estás en su presencia, y a veces ni hablamos, solamente estamos ahí en su presencia, disfrutando, adorando, ponemos una música suave y estamos simplemente deleitándonos en su presencia. Esa es una manera de orar y es una manera linda, se llama comunión, se llama tener intimidad con el Creador. Está la oración de petición. Está la oración de intercesión, donde tú te paras en la brecha por otra persona y tú oras como si tú fueras esa persona. Pero hay una oración que nosotros no se nos ha enseñado y es poderosísima. Las otras también hay que seguirlas haciendo. No es que vamos a dejar de hacer las otras. La súplica también es otra. Pero la oración de profetizar su palabra para que sucedan cosas y proclamar, hacer un edicto y una proclamación. Los brujos lo hacen. Los brujos se paran a medianoche, matan una gallina, se bañan en agua de qué sé yo qué, y por la noche a las 12 empiezan a hacer conjuros al aire. Oye, si nosotros nos llenáramos del Espíritu Santo y ayunáramos y buscáramos la presencia de Dios y estuviéramos en esa intimidad con Él y a la medianoche nos paráramos y profetizáramos a las naciones, que muchas cosas sucederían por la palabra de Dios, citando la Escritura, no que estoy diciendo que vamos a hacer un conjuro, estoy diciendo hacer lo opuesto a lo que ellos hacen.
y comenzáramos a declarar y a profetizar a las naciones lo que Dios quiere que suceda en las naciones y a destruir, porque tenemos el poder de destruir todo conjuro, maleficio, confesiones y todo aquello que sale de boca de gente ignorante o de gente perversa, todas esas cosas que salen de su boca. Si nosotros hiciéramos lo contrario a ello, nos paráramos a destruir por el poder del Espíritu Santo y la sangre del Mesías, que fue derramada por cada uno de ellos, hiciéramos eso y empezáramos a declarar. Eso lo estamos haciendo Wilfred y yo, empezamos a hacer ya como una semana o dos. Yo le dije, mira, ya vamos, aparte de la oración, vamos a empezar a declarar lo que queremos, lo que Dios quiere, no yo lo que yo quiera, lo que Dios quiere que suceda en la tierra. Que su reino se expanda, que venga el Mesías, que se acabe el sistema del hombre, que se destruyan los planes malvados que hacen en las noches mientras duermen mientras nosotros estamos durmiendo calladitos, ellos están haciendo planes como destruirnos. Sí. Si nosotros tomáramos nuestra posición y nuestra autoridad, hermanos, muchas cosas empezarán a suceder. Esa es la oración de autoridad, la oración de poder. Y yo estoy más que segura que Yeshua, cuando iba al monte, así oraba también. Declaraba la palabra del Eterno sobre la humanidad. Pero bueno, para que vean lo que le estoy diciendo aquí, quiero compartir lo que dice Santiago, para que veamos que esto es una realidad. Dice aquí: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir. ¿Por qué? Por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. ¿Ve? Que está en el mismo hombre. Entonces, de eso es que yo le estoy tratando de explicar la diferencia cuando entendemos esta gran verdad con relación a que la mayoría de las cosas que vemos en la Escritura que se le hemos atribuido a este ser que está fuera de nosotros, cuando realmente esas escrituras se están refiriendo a nosotros mismos. Lo que pasa es que tenemos influencias paganas de Grecia metida en la iglesia. Así que por ahí es que le damos duro. Lo mismo sucede con el tema de querubín grande. Eso, cuando dicen Edén, en el huerto de Dios estuviste, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Dice, pero no hay en absoluto que asocie estas palabras con el diablo ni Satanás. Por el contrario, se nos dice claramente que esto era una endecha sobre el rey de Tiro. Que como en otras partes de la Torá, la palabra Edén no se refiere al huerto original donde Dios puso a Adán, sino que esa región era fértil, la región del Líbano, era una región próspera. Y Dios la compara en la profecía que le está dando, se la compara esa región como el Edén. Ahora, vuelvo y digo, este es el Peshat, pero si lo llevas a un Sor o lo llevas a un Drash, puede estarse refiriendo a Adán también, porque Adán fue creado en Edén, pero realmente el mensaje real era físicamente hablando del rey de Tiro. Entonces, querubín grande se le llama rey de Tiro porque él fue un hombre grande, hizo grandes proezas. También aquí el tema de los ángeles caídos. Hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que hacen referencia a ángeles caídos, pero ninguno de los dos sirve de base para la idea de que el diablo es un ángel en particular que se rebeló contra Dios y fue arrojado del cielo a la tierra, donde ha tentado a la humanidad desde entonces. Ustedes saben que hay un texto que la gente cita mucho que dice que Satanás arrebató una tercera parte del cielo y con ellos bajó a la tierra, fue expulsado a la tierra. ¿Usted sabe dónde está ese texto? En el libro de Apocalipsis. Eso es algo que no ocurrió, va a ocurrir. Porque cuando Juan tiene la visión, Dios le dice, escribe las cosas que ya han sucedido y las que van a suceder después de esta. Y la parte donde habla de ese ángel, con una tercera de ángeles que arrastró y lo sacaron de la presencia divina, habla después de la experiencia de Juan en Patmos. Quiere decir que eso va a ocurrir, amor, ya ocurrió después de la experiencia de Juan, pero no ocurrió desde la creación del hombre. O sea, no te está hablando de que fue el diablo, que era un ángel y que fue mandado.
O sea, tenemos una confusión de conceptos que hemos mezclado todos juntos y hemos hecho de todo una doctrina o un dogma de hombre sobre el personaje de Satanás que no tiene nada que ver con lo que realmente la Escritura nos está enseñando. Tengo una Vamos a pregunta. mirar segunda de Pedro. Ok. Esto es bien interesante, este texto que Jesús Ajá. ¿se acuerdan cuando él envió a los discípulos de dos en dos? Cuando regresaron, ¿qué dice? Que regresaron con un gozo tremendo. ¿Por qué? Bueno, porque echaron fuera demonios, ¿verdad? Ujú. Y sanaron enfermos. Entonces Jesús le dijo, ok, gócesen, alégrense. Este, como que les quiso estimular y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. A eso lo vamos a explicar. Sí, eso tiene su explicación. Ok, sí, pues. Hermano, todos los escritos que estamos viendo en el Nuevo Testamento tienen su explicación, que todos lo hemos interpretado incorrectamente. Miren, yo lo voy a dejar aquí porque hay un video que ya yo hice con otra clase, con otro grupo, y todo esto de aquí en adelante está muy bien explicado, condensado, y está también. Y lo único que puedo añadir sobre la serpiente es que cuando la serpiente del Edén dice que la presencia de la serpiente en el Edén y su papel en el pecado de Adán y Eva no tiene que ver con la intervención del demonio, sino que remiten a antiguas creencias del Próximo Oriente que relacionan al reptil con la renovación del ciclo de la vida. Así como la serpiente se renueva y suelta su piel, se mete entre las rocas y arranca la piel vieja y se renueva una piel nueva, la serpiente ahí estaba en dos maneras, representando que el hombre iba a entrar en otro ciclo de vida diferente y también hablándole a la mujer y al hombre, porque indirectamente también la mujer después le habla al hombre, para que ella tomara la decisión, porque eso fue una decisión que ellos tomaron frente al árbol de la vida, perdón, al árbol del bien y el mal. Hablan aquí sobre el reptil mágico, que por qué lo veían como un reptil mágico, y lo vemos cuando Moisés va ante el faraón y suelta su vara, y Aarón también suelta la suya y se convierten en serpientes. Pero los magos que servían al faraón hicieron lo mismo. Lo único diferencia fue que las de Moisés y Aarón, ¿qué hicieron? Se comieron las de los otros, ¿verdad? Esa fue la diferencia que hubo allí. Pero la serpiente siempre fue utilizada en una manera mística para mostrar poderes sobrenaturales. Y aquí también hay otro artículo desde el punto de vista judío, que es lo que realmente representa la serpiente para ellos, para que no quede nada de duda. Es muy interesante y es corto, es solamente este poquito que ven aquí, que lo pueden leer en menos de 10 minutos, sobre la serpiente y la forma de pensar que el judío enseña de acuerdo a la Torá, lo que la Torá establece y enseña sobre la serpiente. Pero aparte de eso, en el manual de ustedes también está explicado ya sobre la serpiente. Bueno, continuando con las fuerzas del mal, la segunda parte, en esta sección quiero cubrir algunas partes que creo que considero son importantes y tienen que ver con la serpiente. La serpiente es un tema bien místico. No todo el mundo le gusta mucho hablar del tema, mucho porque quizás no lo entendemos o quizás mucho porque lo entienden demasiado y piensan que a lo mejor es un tema que puede traer mucha confusión o puede traer mucho debate entre las personas que están escuchando sobre el tema. Yo voy a hablar lo que hasta ahora he visto en las escrituras y voy a compartir con ustedes de acuerdo al diccionario y otra fuente de información que he estado mirando que tienen que ver con lo que es la serpiente. El problema mayormente que tenemos nosotros los que estudiamos las escrituras y que nos dedicamos a estudiar las historias bíblicas y especialmente a las profecías bíblicas, es que muchas veces, aunque en nuestra mente sabemos que hay muchos símbolos, metáforas, personificaciones, como si fueran, le atribuimos cosas espirituales como si tuvieran propiedades humanas o físicas, y eso pues causa que cuando leemos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis,
por más que entendamos y nos expliquen que todo el libro completo lo que habla es de simbología y tipología bíblica, siempre lo vemos como que es algo real y físico y tangible. Cuando miramos que si la bestia, que si la serpiente, el dragón, a veces terminamos pensando que todos esos personajes los vamos a ver y eso es todo tipología, todo eso es antropomorfismo, todo eso simplemente son símbolos que nos están dando un mensaje en códigos de lo que realmente va a ocurrir. Quisiera compartir con ustedes lo que encontré en el enlace. Hay un blog que se llama Enlace Judío y voy a compartir mi pantalla para que ustedes vean lo que descubrí, entre muchas otras cosas. Aquí, déjame mover esto para acá. Aquí vemos, aquí tienen el blog por si a alguno de ustedes les interesa buscarlo en su propio tiempo, en su computadora. Se llama así mismo el Enlace Judío y miren lo que esta persona, no sé si es un rabino o es un catedrático o un maestro de la Torá, pero él se llama Rothman y esto es lo que él dice: la serpiente es un símbolo. No es un símbolo inventado por los antiguos hebreos, sino por muchas culturas contemporáneas y predecesoras. La serpiente aparece en Mesopotamia, en Babilonia y en Egipto. Aparece también en Grecia y en muchas otras civilizaciones. El texto bíblico dialoga con otros textos y con otras ideas. La serpiente aparece como símbolo del mal y de la muerte en otras culturas que el pueblo de Israel también conoce. Pero la serpiente no solo está asociada al mal, sino también a la sexualidad. Eva y Adán, luego de su encuentro con la serpiente, conocen la sexualidad y la vergüenza, el pudor, y es entonces que se cubren. O sea, algo cambió en ellos después de la conversación con la serpiente, que entonces cambió algo en ellos que los hizo sentir vergüenza y pudor. Cuando Dios condena a la serpiente a arrastrarse, está implícito que esa primera serpiente no lo hacía. O sea, si vamos a mirarlo ahora en forma física, porque realmente esto es un símbolo, ¿ves? Aquí es que viene lo que estoy explicando anteriormente, que hay una mezcla, vuelvo y repito desde el primer video, que hay una mezcla de conceptos que no nos dejan ver la realidad y la tenemos al frente de nuestros ojos. Dice, cuando Dios condena a la serpiente a arrastrarse, está implícito que esa primera serpiente no lo hacía. Entonces el erudito hace un repaso de la imagen de la serpiente en otras culturas de la región, donde se la puede ver alada, con patas, con miembro viril y hasta antropomorfa. Si lo que el hombre descubre, ahora voy a poner mi opinión aquí, si lo que el hombre descubre es el poder de raciocinio, que eso es lo que yo entiendo a través de la escritura, lo que realmente la serpiente significa. La serpiente es el razonamiento y la lógica y las emociones descontroladas en el hombre. Es cuando el nivel del bien y el mal se descontrola en nosotros. Y esta es mi opinión personal. Si lo que el hombre descubre es el poder del raciocinio, que eso fue lo que hizo cuando estaba observando en la creación de Dios, lo comienza a practicar y cae en un laberinto de razonamiento y emociones descontroladas. Por esto, otras religiones o culturas hacen una representación antropomórfica de la serpiente de esta manera. Por eso las ponen con alas erguidas y caminando, porque no muestra ninguna humillación, porque la palabra, la definición para la palabra arrastrarse, si ves que tengo una nota aquí al calce, busqué en el diccionario arrastrarse, una de las definiciones que tiene es humillarse para conseguir una cosa, hacer cualquier cosa para lograr un fin, arrastrarse a los pies cual gusano. Entonces quiere decir que arrastrarse es lo opuesto a erguirse. Una persona erguida es una persona de autoridad, una persona que sabe quién es, que tiene claro su identidad. Cuando una persona se arrastra, es una persona que no sabe quién es, no tiene claro su identidad y se arrastra como un gusano. Entonces,
aquí tengo unas notas que voy a leerles al final, pero vamos a seguir leyendo lo que dice este hombre. Dice, luego entonces, de acuerdo a este hombre, Reutemann, se pregunta por Satán y da cuenta de que no fueron los cristianos quienes le atribuyeron a la serpiente el encubierto rostro del diablo, sino los judíos de la época del Segundo Templo. Esa insoportable tensión que produce la idea de un Dios que crea el mal, perdón, de un hombre que decide tomar el mal y así hacerse humano, encuentra en el mismo judaísmo una liberación que da pie al pensamiento cristiano, mucho más dualista en ese sentido, y es entonces que a través de la serpiente habla la voz del mal. Según este mismo hombre, Reutemann, los seres humanos se liberan así de la responsabilidad y comienzan a culpar a Satán por los pecados que cometen. Que eso ya lo habíamos hablado en otras clases anteriores, como mientras hay un enemigo fuera de mí, pues entonces ese enemigo es quien lleva toda la culpa y yo no crezco porque yo no estoy buscando en mí dentro de hacer una evaluación introspectiva para ver en qué áreas en mi vida yo necesito cambiar o mejorar. Entonces, quiero leerte unas notas que yo hice personales aquí muy cortas que dicen, la idea de arrastrarse puede implicar que el hombre ha vivido una distorsión de creer que no merece nada de lo que Dios en su amor ha provisto para él, sino que razona enredado en sus emociones, que tiene que rogar a Dios y humillarse para que Él lo escuche y le conceda lo que necesita o pide. Yeshua decía constantemente que el Padre era bueno. ¿Recuerdan cuando Él decía, si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial? Así que Yeshua decía constantemente que el Padre era bueno y quería dar buenas dádivas a sus hijos, que era mejor que un Padre terrenal. Esta proclamación de Dios sobre la serpiente, siendo ella el razonamiento del hombre, no era una maldición, sino que era una descripción de lo que de ahora en adelante le tocaría al hombre enfrentar en su laberinto de emociones y razonamiento. En otras palabras, lo que yo entiendo, porque cuando otra definición de serpiente es razonamiento, lo vamos a ver más adelante en el estudio que vamos a continuar en unos minutos, vamos a ver que una de las definiciones es razonar, entonces, o mirar detenidamente a algo. Lo que estamos viendo en la escritura es que el árbol de la ciencia del bien y del mal representa la mente del hombre, donde tiene la oportunidad de mirar hacia el bien o inclinarse hacia el mal. Entonces, es esa libre albedrío que tiene el hombre para decidir, comenzó con un pensamiento y ese pensamiento se convirtió en un razonamiento. Y Dios le dijo, no comas de ese árbol. Cuando dice no comas de ese árbol representa precisamente nuestros pensamientos que producen, dan frutos. Cuando dicen los psicólogos que de acuerdo a cómo pensamos, así actuamos. Entonces, nuestra mente está constantemente produciendo pensamientos. Cuando Dios creó al hombre, le dijo, vive de la vida que yo te doy, no vivas de tu mente ni de tu razonamiento, porque el día que eso hagas, perecerás. Si te fijas, el razonamiento es completamente opuesto a la fe. Cuando Pedro está en la barca y ve a Yeshua que viene caminando sobre el agua, le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde ti. Y le dice Yeshua, ven. Cuando él le dice, ven, Pedro sale de la barca, comienza a caminar en esa palabra que recibió de Yeshua, que era una palabra cargada de fe, y comenzó a caminar sobre las aguas. ¿Qué sucedió? Que cuando había dado unos pocos pasos, razonó y dijo, esto es imposible. Los seres humanos no caminamos sobre el agua, nos hundimos. Y exactamente tan pronto razonó, comenzó a hundirse y fue Yeshua mismo quien le ofreció su mano y lo levanta y lo saca de las aguas. Así que tenemos aquí que lo que la escritura nos ha estado enseñando prácticamente es
que escuchar la serpiente significa escuchar el razonamiento humano, la lógica humana, y vivir basado en el razonamiento y en la lógica en lugar de vivir por la fe o vivir por la vida de Dios que ha sido impartida en nosotros. Y Dios, sabiendo que eso podía ocurrirle en el hombre, le previno y le dijo: no participes de ese fruto, porque el día que comas de ese fruto y participes de ese fruto, ya no podrás regresar a la vida que se te ha sido impartida a través de mí. Y precisamente el hombre, pues sabemos que razonó, comenzó a analizar, comenzó a especular y terminó en lo que hoy en día estamos. La escritura, la palabra de Dios, lo que viene a nuestras vidas es para hacernos comprender quiénes somos, cuál es nuestra identidad, por qué estamos aquí, que Dios nos ha creado con un propósito. Entonces, la mente humana no nos deja muchas veces encontrar ese propósito ni discernir ese propósito, porque estamos constantemente enredados en un laberinto de emociones y de creencias y de interpretaciones, porque hemos comido del fruto de esa serpiente. Y esa serpiente está constantemente tentándonos a pecar, y no está fuera de nosotros, está en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Voy de nuevo a compartir aquí mi pantalla porque vamos a continuar aquí con el manual, y es bien tremendo lo que vamos a ver ahora. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Muchas personas cuando leen Apocalipsis 12, 7 al 9, dicen: ahí está la evidencia de que Satanás o la serpiente son la misma persona y que es un ente, es un espíritu de maldad que habita en los aires y me ataca y me hace pecar. Bueno, vamos a analizarlo en esta noche, vamos a verlo por las escrituras, y es mi oración que esto traiga más luz a tu vida y a mí también, que me traiga más luz cada día también. Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, esta es una cita tomada de Apocalipsis 12:9, cuando dice la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Sin duda alguna, muchas de las ideas comúnmente aceptadas acerca del diablo se han derivado de este solo versículo y de su contexto, que es como sigue. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Wow, cuando leemos eso decimos, definitivamente hay un ser de maldad y tiene seguidores, tiene ángeles que lo siguen y están con él también, y fue arrojado a la tierra. Y fíjense que esto no está hablando del tiempo de la creación, ni del tiempo de Abraham, ni del tiempo de Israel, ni del primer templo de Israel, ni del segundo templo. Esto está hablando después. El libro de Apocalipsis está hablando de los tiempos después de que vino Yeshua, que murió, resucitó y ascendió. El libro de Apocalipsis lo escribió Juan en la isla de Patmos mucho después, y vemos en el libro de Revelación o Apocalipsis cuando se aparece el Señor ante Juan y le muestra, y en el capítulo 4 me parece que le dice: sube acá y te mostraré las cosas que serán después de esta. Quiere decir que estamos hablando del tiempo de Juan en la isla de Patmos para acá. O sea que no pudo haber sido Satán el que fue arrojado de los cielos desde el principio de la creación, como se nos ha enseñado. Y que piensan que Satanás fue arrojado del cielo, que era un ángel, y luego viene y se presenta como serpiente ante Adán y Eva, y que los tienta a pecar. Si te fijas, esta escritura no tiene que ver con la creación del mundo. Esta escritura la escribió Juan, y repito, luego de que vino Yeshua a la tierra, porque ahí es cuando Juan es llamado a ser parte de los discípulos de Yeshua, y luego se convierte en uno de los apóstoles, y en la isla de Patmos escribe las cosas que sucederían después de esta. ¿De qué cosas? Las cosas que sucedieron en Israel para el tiempo de Yeshua. Así que ya de plano
podemos separar el nombre de la serpiente y de Satanás porque no están relacionados de acuerdo a esta escritura. Vamos a continuar aquí. Si esta descripción se leyera como historia literal, daría una base para el punto de vista tradicional acerca del origen del diablo y de Satanás, que ya habíamos identificado en las clases previas, que diablo significa enemigo y Satanás significa adversario. Pero el Apocalipsis mismo establece claramente que estas palabras no están destinadas a ser tomadas en sentido literal o histórico. Es más, a Juan se le dijo que lo que le sería revelado tendría que ver con los acontecimientos desde su propio tiempo en adelante, lo que te acabé de explicar. El primer versículo del capítulo 1 se lee como sigue: la revelación de Yeshua Mashiach. Así que el libro de Apocalipsis no es la revelación del anticristo, ni la revelación de la bestia, ni del dragón, ni del falso profeta. El libro de Apocalipsis es la revelación de quién es Yeshua Mashiach, que Dios le dio esa revelación a Juan para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Así que en el versículo 1 del capítulo 4, Juan recibe la siguiente invitación: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Exactamente como te lo estaba explicando en unos minutos atrás. La revelación, que este es el significado de la palabra griega Apocalipsis, fue dada por Yeshua a Juan para manifestar a los siervos de Hashem los detalles de los eventos que tendrían lugar a partir del siglo I de la era cristiana hasta la venida de Yeshua y el establecimiento del reino del Eterno en la tierra. También da un vistazo a la eternidad subsiguiente. Así que es altamente improbable que el capítulo 12 se refiera a acontecimientos que supuestamente tuvieron lugar antes de la creación. Me siento que estoy repitiendo, pero bueno, fue que me adelanté un poquito. Tengan un poquito de paciencia. Por otra parte, el libro en su totalidad está redactado en un lenguaje sumamente figurado o simbólico. Todo el libro de Apocalipsis, desde el primer capítulo hasta el último, todo está en símbolos. Esto es obvio cuando leemos en el capítulo 12. El primer versículo describe una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Luego aparece la descripción del diablo y Satanás, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Para un mayor entendimiento del capítulo 12 de Apocalipsis, vean un video que voy a tener solamente sobre el capítulo 12 del libro de Apocalipsis a un nivel remés, para que podamos entenderlo con más claridad, qué simboliza eso en nuestros tiempos que estamos viviendo ahora. Ok, ¿es esta la descripción de una criatura literal? Claro que no. Todo esto es lenguaje simbólico. Más adelante, en el transcurso de la revelación, algunos de los símbolos son interpretados para nuestro beneficio. Y dice, esto para mente que tenga sabiduría. Y aquí te explico un poco. Las 7 cabezas son 7 montes, y montes habla de gobiernos, y son 7 reyes. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea que te está dando un poquito de explicación de lo que esto significa. Es evidente que el dragón es pura y simplemente una criatura simbólica. También es evidente que simboliza un sistema político, y no es difícil demostrar que las diferentes bestias del Apocalipsis representan el poder del Imperio Romano, que era el gran adversario del pueblo de Hashem. En este mismo libro, los creyentes de Esmirna recibieron la siguiente advertencia: he aquí, el diablo, que viene siendo el enemigo, echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Eran las autoridades romanas las que echaban a los creyentes en la cárcel. Sin duda alguna, Pedro también se refería a las autoridades romanas perseguidoras cuando escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces dice así: el emblema romano era un león, así que queda claro que esta escritura se refiere al adversario del pueblo de Israel.
Por la ley de referencia e interpretación, si todo este relato es bajo la categoría de analogía y simbolismo, entonces la serpiente aquí también es algo simbólico. Por la definición de la concordancia Strong, puedes ver las siguientes definiciones para serpiente. Una de ellas también en el Strong es aprender por experiencia y también observar diligentemente. Y otra definición de serpiente es encantamiento. ¿Qué fue realmente lo que la serpiente le estaba ofreciendo a la mujer? La respuesta a esta pregunta te ayudará a comprender quién o qué es la serpiente. La definición de observar diligentemente da la impresión que esta serpiente tiene que ver o se identifica con algo en la personalidad o el modo de pensar. En conclusión, este observar diligentemente se identifica con mi razonamiento, que era lo que estábamos explicando anteriormente. La ciencia de la biología enseña que el primer paso para cualquier descubrimiento científico es que observación. Es a través de la observación que razonamos para llegar a una hipótesis o teoría de lo que observamos. Entonces, el razonamiento es una de las cualidades que tenemos en nuestra conciencia. Razonamos a través del pensamiento. Entonces, esta observación llevó a la mujer a un encantamiento, haciéndole pensar y creer que participando de este fruto, el razonamiento, podía ser un Dios poderoso, ya conociendo todo lo que Dios su creador conocía. No es casualidad que encantamiento es otra definición de serpiente. Un encantamiento es un tipo de engaño o control que en su mayoría es motivado por la ambición. Anhelaban ser como Dios y ya eran la imagen y semejanza de Dios. La mujer y el hombre son también tipos símbolo de la humanidad. El hombre, que es masculino, es representativo del espíritu y la mujer es tipo del alma, que es femenina. En el relato de la creación vemos que el hombre, siendo masculino y femenino, fue encantado en el área del alma por su deseo de ser como Dios. Terminó enredado en las pasiones del alma, aprendiendo a conocer a Dios a través de la experiencia, y aprender por experiencia es una de las definiciones para serpiente. Qué interesante, ¿verdad que sí? Aquí te pongo algunas citas que se encuentran en las escrituras en el Tanakh, como en Números 21:8, cuando dice lo de Moisés, que le dice que haga una serpiente ardiente de bronce y que la ponga en un lugar donde todo el pueblo de Israel pudiera verla, y cuando el pueblo estuviera padeciendo, que miraran la serpiente y eran sanados de la mordedura de la serpiente. Ahora, hay una interpretación física que eran unas serpientes físicas que mordían el pueblo, como también esto es una interpretación en los niveles de interpretación que ya hemos hablado antes, que es el Peshar, el Remez, el Drash y el Sod. Podemos ver esto como que eran, la serpiente significa, la mordedura de la serpiente significa que el pueblo estaba murmurando. Y cuando miraban la serpiente en el asta que Moisés había puesto, les recordaba que ellos eran esa serpiente, que esa serpiente estaba controlando su mente, que estaba controlando su forma de pensar y por eso estaban murmurando unos contra otros, y especialmente contra Moisés y Aarón, los líderes de Israel. Así que de eso se trata la serpiente de bronce. No voy a entrar ahí, me parece que en la tercera clase lo vamos a ver con más detenimiento esta parte, pero quiero entrar aquí. ¿Por qué fue simbolizado este poder político por medio del diablo y Satanás y la serpiente antigua? Porque estos representan los designios de la carne, y cuando hombres motivados por los designios de la carne se oponen a los siervos del Altísimo, actúan en la misma forma que la serpiente en el principio. Un ejemplo típico son aquellos que se opusieron a Mashiach cuando predicaba el evangelio en Israel. Él les dijo a los escribas y fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en otra ocasión les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentira. Sabemos que Adán, cuando pecó, se arrepintió, y Adán después sirvió al Dios Altísimo.
Ahora, vemos la maldad que se introdujo en el hombre a través de Caín. Así que este texto y en la clase número 3 entro un poquito con más detalles a hablar aquí de qué lo que esto realmente significa y cómo a Caín siempre se le ha llamado homicida desde el principio y mentiroso, porque mintió ante Dios de dónde estaba su hermano. Así que esta parte la vamos a cubrir un poquito más en la próxima clase. Me parece que también entramos sobre por qué la personificación. Así que lo último que voy a hablar en este momento para terminar y concluir con la clase es sobre lo que estábamos hablando sobre la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás de Apocalipsis 12:9. Hay un documento que tengo que habla sobre los simbolismos, la tipología que hay en el capítulo 12 de Apocalipsis. Lo tengo aquí, aunque voy a entrar, creo que voy a hacer una clase específicamente sobre este tema, pero es importante que hablemos algunos simbolismos que están en eso ahí, en este texto, para que veamos con más claridad qué es lo que realmente hay detrás de estos simbolismos y tipologías. Por ejemplo, sabemos que cielo, cuando la palabra de Dios habla cielo, lo que está hablando realmente es un nivel de conciencia altamente elevado, que es un nivel de conciencia de entender los misterios de Dios. Es un nivel elevado de conciencia en donde ya vivimos más por la vida de Dios, por la palabra de Dios, la Torah de Dios, y no por nuestro razonamiento y nuestra forma de pensar. Son personas que han aprendido a controlar sus emociones, no viven por las emociones, sino que tienen control de sus emociones, las disfrutan y participan de sus emociones, pero las emociones no tienen control sobre estas mentes. Son personas, como dije anteriormente, de una conciencia altamente elevada. El número 7 sabemos que significa perfección, cabeza, es un alto grado de autoridad, por eso es que habla de la bestia que tenía una cabeza con cuernos. Señal, cuando dice hubo una señal en los cielos, es que son acontecimientos, experiencias que muestran el poder de Dios. El sol representa a Jesucristo, que es el sol de justicia. La luna representa, son señales de, en muchas ocasiones, nuevos comienzos, porque la nueva luna, los hijos de Israel hacen muchas celebraciones, festividades, dependiendo de la nueva luna. Así que la nueva luna señala nuevos comienzos. La luna en general es un recordatorio de la permanencia del gobierno de Cristo. La luna nos sirve de testigo, también es un testigo o un testimonio del reino de los cielos y de las bendiciones que éste traerá a la humanidad. Eso es la luna. La mujer en su mayoría siempre ha representado a Israel. Aquí en el capítulo 12 también representa a Israel, que nació del gobierno del Mesías, quien está representado por las 12 estrellas en la cabeza, que son los hijos de Israel, las tribus de Israel. Los pies siempre han representado el apresto del evangelio y la luna es testigo de ese caminar de esta mujer. Los pies tienen 10 dedos. Esto representa la letra Yod en hebreo, lo cual habla de un caminar divino. La corona es lo que llevan los reyes en su cabeza. Esta mujer tiene en su cabeza, que es Cristo, lleva una corona porque él es el rey de reyes. Las estrellas siempre, o en su mayoría, son representativos de los hijos de Dios o de estas personas que tienen un nivel de conciencia elevado. El dragón es lo más importante que quiero que veas aquí porque tiene que ver con lo que te voy a explicar del texto. El dragón es una mentalidad colectiva, es un nivel de conciencia unido para perseguir un mal. La serpiente, simbolizando el poder del mal en cada individuo, ahora es un dragón porque ha crecido en la humanidad, se ha hecho colectiva y esa humanidad se ha hecho uno en su pensamiento malvado. Por eso es roja, porque el rojo aquí en particular representa el pecado. El texto dice, si tus pecados fueran como el carmesí, que es rojo, vendrán a ser como blanca lana. O sea, en este caso, en muchas ocasiones en la escritura, el rojo representa la sangre del Mesías, pero aquí específicamente representa el pecado. Así que es una mentalidad colectiva muy pecaminosa y malvada. Los cuernos sabemos que representan poder y autoridad. Los dolores de parto representan angustia, tribulación, tormento y opresión.
Basamos esto en Jeremías 49:24, que dice: desamparada está Damasco, se ha vuelto para huir y el pánico se ha apoderado de ella, angustia y dolores la oprimen como a una mujer de parto. Así que la angustia, el dolor, la opresión, la tribulación y el tormento es representado por dolores de parto. Miguel significa quien como Dios. Él es uno de los 7 arcángeles y está entre los 3 cuyos nombres aparecen en la Biblia, que es Miguel, Gabriel y Rafael, príncipe de los espíritus celestiales y también jefe o cabeza de la milicia celestial, es como se le conoce a Miguel. La palabra ángel en hebreo significa malachim y en algunas ocasiones se traduce como Elohim. Realmente aquí en esta porción bíblica se le designan poderes personales, espirituales, dotados de inteligencia y libertad, que ejercen el ministerio que Dios les confía. También, siendo los ángeles mensajeros divinos que nos traen sus mensajes, pueden también verse como pensamientos divinos. En una ocasión estuve leyendo en un libro que hablaba sobre los pensamientos de Dios. Cuando Dios envía un mensaje, decimos, recibió un mensaje de Dios. Eso es lo que significa recibir un ángel de Dios, porque ángel y mensaje es la misma definición. Y así, aquí tengo varias otras respuestas aquí, perdón, tipologías aquí que tienen que ver con el capítulo 12. Ahora, no voy a entrar mucho en detalle porque luego más adelante en otra clase voy a hablar específicamente del capítulo 12 de Apocalipsis, pero en un nivel remés. No me voy a entrar ni al Drash ni al Sod porque ya son niveles mucho más altos y nos vamos a ir un poquito más arriba de lo que se ve por encima, que es el nivel remés, que es un poquito más alto que el pesaj, que el pesar. Por ejemplo, quiero terminar con esto aquí, cuando dice: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. También hay otra porción aquí mismo en este capítulo que dice que arrastró con una tercera parte de los ángeles. Ok, ¿por qué la gente piensa que ese es el ángel que tiene que ver con Satanás y que era un adorador en el cielo y todo eso? Bueno, porque cuando miran aquí la palabra dragón y la combinan con el que engaña a las naciones y todo eso, realmente el que ha engañado al hombre y a las naciones ha sido siempre su propia mente. El hombre siempre ha sido engañado por su propia mente, por sus propios pensamientos. Recuerda que te dije, tal como el hombre piensa en su corazón, así es. Lo dice la escritura también. Aquí, esa gran batalla que se libra es una batalla en la mente. En estos tiempos finales, Yeshua dijo que iba a haber gran confusión como nunca la ha habido en el mundo ni la habrá. Quiere decir que esto va a ser una batalla grande en la mente de la humanidad, tanto en la mente individual como en la mente colectiva. Van a haber 2 mentalidades sobre la tierra: la mentalidad colectiva del dragón y la mentalidad colectiva de Mashiach. La mente de Mashiach que ha ido creciendo y desarrollándose en los hijos de Dios. Esa es la gran batalla y la identifican con Miguel porque Miguel es el príncipe de Dios y ya te leí lo que define el nombre de Miguel. Entonces, esta gran batalla se va a librar, pero es realmente en los cielos. ¿Y dónde son los cielos? Los cielos representa un nivel de altura espiritual. Van a ser personas que van a estar altamente elevados espiritualmente, tanto en el área del bien como en el área del mal. Así que esta mente colectiva, que ya no es una serpiente, es un dragón y es rojo porque es completamente malvado, están altamente elevados en la maldad. Pero entonces hay otro grupo que está altamente elevado en lo bueno de Dios, en la bondad y la benignidad de Dios y en el temor y la santidad de Dios. Estos dos se van a levantar en el hombre. Esta mente colectiva va a ser una batalla mundial entre personas que piensan igual en cuanto al pecado y personas que piensan igual en cuanto a la santidad. Y va a ser una lucha individual en cada persona, pero también va a ser una lucha colectiva.
El dragón representa la parte colectiva y los ángeles representan los pensamientos, que pueden también ser colectivos o pensamientos en cada persona. Cada persona está representado por ángeles. Recuerda que te dije que ángeles también representa pensamientos. Entonces, estos pensamientos están siendo atacados. Entonces, pero esa guerra va a ser muy fuerte, pero dice que no prevalecieron ni se halló ya lugar. No se halló ya lugar para ellos donde en el cielo, ¿dónde es el cielo? Esa mentalidad alta y elevada que el hombre va a desarrollar en este tiempo final. Y va a ser lanzado el gran dragón, de donde del cielo, también de donde de esta mentalidad alta que se ha levantado en este tiempo final entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Él va a ser finalmente lanzado de la mente del ser humano. Y se le llama diablo y Satanás porque es el que, diablo es tu enemigo. Cuando tu mente te envuelve en las pasiones y en las emociones descontroladas, se vuelve tu mente tu enemiga. Y Satanás es tu adversario porque eso es lo que se vuelve también tu adversario. Va a pelear en contra tuya cuando tu propia mente está tratando de controlar y destruirte. Y dice aquí, el cual engaña al mundo entero. Claro, todo el mundo entero está engañado con esta misma mente, la mente humana que ha sido engañada por siglos. Y dice que fue arrojado a la tierra. Y la tierra, si miras aquí, déjame buscar de nuevo, una de las definiciones de tierra es la siguiente. La tierra es la fuente de vida, un regalo del Creador que nutre, sustenta y enseña. La tierra da vida y hace que la semilla, en este caso el reino de los cielos, que es como una semilla, germina y se multiplica. O sea, ¿quién es el que va a librar a esta mujer cuando el dragón, dice que el dragón, la serpiente tira agua y trata de devorarla, de arrastrarla? La tierra abre su boca y se traga esa agua que vuelvo te repito, en el estudio que voy a hacer más adelante sobre ese capítulo solamente, vamos a explicar cada uno de estas tipologías y de estos símbolos que hay en el libro de Apocalipsis. Dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La palabra arrojar significa destronar, quitarlo de la posición de altura. Una de las definiciones también de echar a tierra, creo que lo tengo por aquí, dame un minutito para encontrarlo. Echar a tierra, ¿dónde está? Déjame ver aquí. Echar en tierra. Esto es símbolo de humillación, destronar o quitar autoridad. Así que lo que significa es que esa autoridad y ese dominio que esta mente carnal, diabólica en el ser humano ha tomado autoridad sobre el hombre, finalmente será destronado y todos tendremos una mente diferente, una mente que realmente sabe quién es, que va a redescubrir su identidad en Dios, su creador. Y ya no seremos más engañados por mentiras que ocurrieron desde el principio, cuando el hombre comenzó a razonar y a entender, a tratar de entender quién él era, sin entender primero la vida que emana del árbol de la vida de Dios, en el árbol de la vida de Dios que había sido sembrada en el hombre también. En lugar de participar de esa semilla que había sido puesta en la vida del hombre, comenzó a investigar de otra forma, en otro nivel que no era el que Dios había diseñado para el hombre. Y decidió el hombre aprender todo por la experiencia en lugar de aprender por obediencia. Tenemos dos maneras de aprender: o obedeces y aprendes obedeciendo, o tienes que vivir la experiencia y aprender. Me acuerdo, mi abuelito siempre decía esta frase: nadie aprende en la cabeza ajena. Y es muy cierto. Todos tenemos que pasar la experiencia para poder aprender. Así que más adelante vamos a continuar en la clase número 3, vamos a continuar describiendo y definiendo todos estos términos que están aquí en este manual y sobre qué es la personificación, y ahí vamos a entrar en la
última clase que es sobre el infierno y que es realmente el infierno sin tanta religiosidad, porque hemos sido llenos de religión de hombre y esa religión de hombre es lo que se convierte luego en esa gran bestia roja que gobierna los mundos. Y esta bestia tiene 3-6, el 666, porque se ha perfeccionado en todas las áreas, en el área política, en el área financiera y en el área religiosa. Es una bestia con gran poder, porque es una mente colectiva que ha gobernado las naciones en esas 3 áreas que te mencioné. Y de esa bestia es que Dios está librando a sus hijos y a su pueblo, dándonos cada día más y más revelación de su palabra, enseñándonos cada día más y más quiénes somos. Porque una vez tú descubres quién eres, entonces amas a tu prójimo como a ti mismo y dejas de ser un homicida. Porque dice la escritura que cuando no amamos al prójimo, somos homicidas. Y el Señor nos quiere librar de ser homicida. Quiere que seamos gente santa, gente pura, gente digna, conforme a lo que Él es. Así que termino esta clase por esta noche y que Dios te bendiga.